vamos a ir terminando el libro de... Hemos estado hablando durante estos días acerca del libro de la carta a los Filipenses. Sí, es una carta donde Pablo abre su corazón porque es la iglesia amada por Pablo, la iglesia que siempre tiene gratos recuerdos y que habla muy bien de esta iglesia. Entonces, para resumirles un poquito de lo que vimos la semana pasada, vimos la referencia de Timoteo y Epafrodito, donde Pablo, Epafrodito y Timoteo son realmente personas a las que nosotros podemos seguir como ejemplo. Ellos no están para vivir para esta tierra, sino para el reino de los cielos. Entonces, hoy día vamos a ver para terminar la carta de Filipenses, vamos a ver el pasaje que es un poquito más largo, desde el 17, capítulo 3, 17, hasta el 4, 20 prácticamente. Y hemos terminado con esta carta a los Filipenses. Así que voy a leer rápidamente la primera parte de este mensaje. Desde el verso 17 dice: hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en lo que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. ¿De quién está hablando? De Pablo, de Timoteo y de Epafrodito. Y también de algunas personas que están sirviendo en la iglesia de Filipos. Aquí en esta partecita, en estos dos versículos, tenemos un contraste donde dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces le dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición. Llegamos al verso 20, donde dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sean semejantes al cuerpo de su gloria, y el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras vamos avanzando, vamos leyendo la segunda parte de este mensaje. Voy a contarles, hace un tiempo escuché de un extranjero que llegó acá a nuestro país. El motivo no lo sé, pero al momento que llega el extranjero acá a nuestro país, fue víctima de un asalto donde prácticamente despojaron de sus pertenencias, de sus papeles, y prácticamente quedó desprotegido, porque nosotros, al tener nuestra cédula de identidad, nosotros nos identificamos como ciudadanos ecuatorianos, ¿no es cierto? O como ciudadanos de un país. Este extranjero había perdido toda la posibilidad, incluso de tener trabajo, de tener de tener una buena vida prácticamente, y al verse sin identidad, prácticamente él se declaró mendigo. ¿Y saben lo que hizo él? Trató de buscar ayuda, pero como nadie le ayudó, él se fue por la pulida para arriba y hizo una cueva donde
vivió por 15 años, allí en la cueva. Entonces, un alcalde, no me acuerdo quién, llegó a saber este caso y dijo, bueno, o sea, averiguaron de por qué estaba el señor ahí viviendo. Entonces el señor contó su historia y el alcalde le ayudó a sacar el pasaporte y todos sus papeles y pudo regresar a su país. Bueno, para seguir con el mensaje, habíamos visto a Pablo antes de conocer a Cristo, como describe en el verso, vimos este mensaje la semana pasada, pero él decía, si yo tengo que jactarme como ciudadano hebreo, romano incluso, yo tengo mucho que decir, pero esto no me sirvió cuando yo le conocí a Cristo. Y realmente, como religioso, él era circuncidado, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo y perseguidor de la iglesia y cumplidor de la ley al pie de la letra. Pero, o sea, en otras palabras, en cuanto a lo que se refiere como una persona de principios y de valores, en cuanto a la ley judía, un hombre recto, correcto, irreprensible, pero todo esto ligado a una religión. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Pablo? Yo sé que algunos jóvenes, ellos ya crecieron en un hogar cristiano donde no experimentaron esta transformación, digamos, dada por Cristo, no porque nosotros hayamos merecido, sino porque Cristo nos escogió y nos tiene aquí ahora. Como Pablo, muchos de nosotros antes de conocer a Cristo vivimos sumidos o inmersos en nuestras ideologías y nuestras religión incluso. A veces eso nos afecta hasta ahora, porque el venir todos los domingos también sería una religión y no una relación con Cristo. Pero vemos que todo lo que era antes tuvo que desechar en cuanto conoce a Cristo y empieza a vivir una diferencia drástica, porque eso es lo que hace Cristo cuando nosotros realmente conocemos de Él o a Él. Pablo nunca más fue lo que fue antes cuando tuvo el encuentro con Cristo. Y esa es la diferencia más evidente de Pablo como un nuevo hombre con una identidad única que nadie puede dar ni nadie las puede quitar, pues porque es de Dios. No es algo del ser humano, sino porque es de Dios. Entonces, vemos en este verso 17, dice, hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Lo estoy leyendo en traducción del lenguaje actual. Entonces, él dice en el verso 17, sean imitadores de mí, como cuando leemos en versión de Reina Valera contemporánea. Y no podemos encontrar alguna otra referencia en el Nuevo Testamento a alguien que se parezca a Pablo en cuanto a su testimonio
como seguidor de Cristo. Y aquí él se pone como primera persona, dice, sigan mi ejemplo. No muchas veces él se pone como primera persona, pero en esta partecita donde dice, sigan mi ejemplo, lo dice con autoridad, porque él sí vivía lo que decía ahí. Tiene autoridad para decir, sigan mi ejemplo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto tal vez a alguien que nos sigue o incluso a nuestros hijos? Cuando él tenía que decir, lo decía sin las cosas, cuando él tenía que decir las cosas, él lo decía sin rodeos. Claro, él nunca estuvo titubeando o dudando de lo que él era y lo que tenía que decir. Y lo vemos a lo largo de sus cartas escritas a las iglesias. Por eso él dice, sean imitadores de mí. Lo dice eso porque él sí era imitador de Cristo. Por ejemplo, en el verso 12 del pasaje del capítulo 3, vemos que él decía, hermanos míos, aún no he alcanzado, dice, no es que yo ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para la cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y cuando Él dice, sigan mi ejemplo, es porque Él tenía autoridad para decir, sigan mi ejemplo. Muchos de nosotros podremos renegarnos de las personas que nos sigan, pero ¿somos un ejemplo para ellos? A veces nosotros nos matamos discutiendo con nuestros hijos para que hagan lo que se les mandó a hacer. Y cuando no está hecho nos frustramos, discutimos y viene un montón de cosas que nosotros mismos permitimos hacer eso y luego estamos, como quien dice, chupando lo que nosotros hemos sembrado. Para que nosotros podamos tener el resultado de nuestros seguidores, primero tenemos que ser nosotros, como lo hizo Pablo. Y en esta carta menciona a algunas personas que son dignos de imitar. Vimos la otra semana a Epafrodito, a Timoteo, quienes eran dignos de imitar como buenos cristianos, buenos hijos de Dios, transformados por el Señor. Aquí termina una partecita de la carta donde podemos ver un ambiente de felicidad, un ambiente de amistad, incluso de amigos íntimos, pero como en todas las cartas que se envían a la gente o a las personas o a los seres queridos, no solo se les manda buenas noticias, ¿no? A veces toca mandar noticias inesperadas. Hay veces episodios de nuestra vida que nos complican mucho a veces y también de vez en cuando nos lleva a poner una pausa en nuestro momento o en nuestra vida para decir, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Y viene la parte, digamos, muy triste de esta carta y dice Pablo, porque por ahí andan
muchos de los cuales muchas veces les dije llorando, vuelvo a decir que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin es la perdición. Hasta ahí. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Y eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esta parte es realmente muy triste. Estando en la iglesia, hay varias personas que podemos estar pasando por esta situación. Muchas veces nosotros vivimos como que Cristo no hubiera hecho nada en la cruz. A veces, conociendo la palabra de Dios, somos tan duros de rendirnos ante el Señor. Pablo muchas veces estuvo ahí con ellos, como dije la semana pasada, enseñándoles. Estuvo exhortándoles, hermanos, no sigan así, hagan de esta forma, trabajen para el Señor, no lo están haciendo para los hombres. Y me acordaba de la petición de oración que hacía el niño hoy en la mañana. Eso es motivo de tener lágrimas en los ojos, como lo hizo Pablo. ¿Cuántos de nosotros dejamos que el niño vaya a dormir sin que haya leído el pasaje de palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no creen que eso es motivo de tener lágrimas en los ojos? Estos dos versos, o aquí en estos dos versos, demuestra Pablo la tristeza de estos hermanos que prácticamente viven como que el sacrificio de Cristo no fuera algo valioso para la iglesia. Y es muy doloroso que aquí en la iglesia nosotros podamos encontrar este tipo de personas con las que servimos, con las que convivimos, con las que trabajamos y en la casa también, incluso con las que dormimos juntos. Tener estas características, como dice en el verso 19, es motivo de gran tristeza para la iglesia, para nosotros los cristianos. Imaginémonos el día que Cristo venga y que diga, o sea, a nuestros seres queridos, tú no puedes ir. Imaginemos. Entonces, por eso hay lágrimas en los ojos. Pablo tenía un profundo dolor por estas personas que había estado con ellos, aconsejando, enseñando y conviviendo, pero ellos prefirieron seguir lo terrenal, lo que le agrada a la carne, y al último al final del verso 19 vemos la consecuencia. Si leemos en el verso, en la versión Reina Valera contemporáneo, dice, ellos solo piensan en lo terrenal.
Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. En el verso 19 de la versión Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente dice, esa gente se va a terminar en el infierno. Viven solo para comer y está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos, hijos de Dios, nos estamos también involucrándonos en esta lista. Lo que Pablo sentía por estas personas es lo mismo que sintió Jesús al mirar a Jerusalén por lo perdido que estaban, y lo mismo prácticamente deberíamos sentir nosotros por estas personas que prácticamente no es nada agradable ni motivo de gozo, sino de gran tristeza y dolor. No sabemos cuántas personas de nuestra iglesia podemos estar viviendo o pasando por esta situación. No sabemos cuántas personas en nuestra casa pueden estar pasando por esta situación. Y no sabemos cuántos de nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros familiares estén yendo rumbo a la perdición. Y nosotros seguimos como que Cristo no hubiera hecho nada en la cruz. Entonces es muy doloroso saber que no todos vamos a estar en el cielo en el momento en que Cristo venga. Aquí en esta iglesia pequeñita, los domingos nos levantamos y podemos darnos un abrazo como familia que somos. Pero podemos ver a estas personas, a todos, en el momento de que Cristo venga. Eso es motivo de tristeza. Eso es lo que sentía Pablo por la iglesia, por esta iglesia. Es doloroso saber que no todos vivimos imitando a Cristo y a veces ni siquiera lo intentamos hacerlo. Y a veces tanto escuchar los hacemos muy duro a nuestro corazón. Y realmente los que no conocen a Cristo, pues prácticamente no se preocupan de esto. Y ni, como decía en el capítulo 2, no se ocupan de la salvación. Pero ¿qué de los que conocemos? ¿Cómo podemos seguir viviendo como si no conociéramos? Entonces, hermanos, es hora de poner un alto a nuestra vida como ciudadanos del mundo, o sea, como lo describe en el verso 19. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar de hacer esto? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no nos deja ser lo que Pablo, Epafrodito, Timoteo son? No vamos a ser iguales, pero por lo menos podemos imitar, como dice Pablo. Entonces, y cuando alguien nos pregunta, dice, ¿y qué profesión profesa o qué religión profesa? Y nosotros ligeramente decimos, soy cristiano evangélico, pero solo de nombre.
y cuando realmente nos toca vivir, estamos como escondidos. Entonces, mis hermanos, es motivo de dolor, de tristeza, de llanto, de lágrimas en los ojos, como decía el pastor, es de remordimiento, de lloro de moco y baba, la verdad. Y, pero esto no queda ahí. Tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar de Dios. Su palabra está ahí. Tenemos las enseñanzas de Cristo, de Pablo, está la palabra de Dios a nuestra disposición. El problema es que nosotros no queremos hacer. Luego de estos dos versos, Pablo hace un cambio, un contraste entre lo terrenal y lo eterno, entre lo pasajero y lo prevalente, o a lo que realmente tenemos que apuntar cada uno de nosotros como miembro de la Iglesia de Cristo. En el verso 20 dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sean semejantes al cuerpo de su gloria, y por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro cuerpo débil, un cuerpo mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. El tener una ciudadanía implica tener una responsabilidad también. Tanto como nosotros los ecuatorianos nos identificamos con nuestra cédula, como nuestra nacionalidad ecuatoriano, y los ciudadanos del cielo debemos demostrar que tenemos a Cristo con nuestro testimonio, teniendo a Cristo como nuestra guía a la eternidad. Solamente en Él tenemos la esperanza de llegar al Padre, porque hasta ahora no conozco a alguien alguien que haya ido al cielo sin que haya sido salvado por Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos como ciudadanos del cielo? Amén. Eso es motivo de gozo. Es un motivo de alegría. Nosotros nos identificamos como ciudadanos del cielo, no porque nosotros hayamos ganado esa ciudadanía, sino porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero para esto tenemos que vivir como tales, como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos del mundo. Cuando vemos el contraste del ciudadano del mundo con el del cielo, Pablo dice en el verso 4 del capítulo 3 que todo lo que era antes, pero la ciudadanía del cielo hace la diferencia entre lo terrenal y lo eterno, lo duradero y lo perecedero. Y los que imitan a Cristo y a Pablo, ¿cómo les podemos catalogarlos a ellos? ¿Como ciudadanos del cielo o como ciudadanos del mundo?
Ellos, a ellos podemos ver como ciudadanos del cielo. Ellos sí ya ellos son como personas de referencia para ser ciudadanos del cielo. Los que imitan a Cristo, los que imitan a Pablo, son ciudadanos del cielo, que es una ciudadanía otorgada por Cristo mismo, no porque nosotros nos merecemos. Y para ser parte de esta ciudadanía hay que ser transformado, como dice en el verso 21, y nuestra esencia de cuerpo pecaminoso llegará a ser un cuerpo glorificado, y eso solamente lo tendremos en Cristo. No lo podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas, porque nuestro cuerpo pecaminoso nunca va a llegar a ser perfecto, pero en Cristo sí, tenemos esa esperanza. Ser ciudadano del cielo implica demostrar con nuestra vida lo que hace un soldado por su país. Yo no sé si aquí hay un soldado o un militar que haya ido al cuartel al menos, donde, donde juran defender con su vida a su patria. Y Pablo defendió con su vida su ciudadanía, la ciudadanía del cielo. ¿La iglesia tiene la ciudadanía del cielo? Sí, la iglesia tiene la ciudadanía del cielo porque es de Cristo. No lo hizo el hombre, lo hizo Cristo. Entonces, a él le costó la vida por esta iglesia. Y llegando ya al 4.1, dice Pablo: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Esto en Nueva Traducción Viviente. Entonces, siendo ciudadanos del cielo, es normal que mantengamos firmes en el Señor, porque un ciudadano del cielo nunca deja de tener esta relación con el Señor. Hay veces nosotros eh, somos como aquel individuo extranjero, eh, asaltados por las cosas mundanas, y vivimos en esa cueva botada. ¿Cuánto tiempo teniendo a un Dios que tiene todo y nosotros lo hemos dejado a un lado? Entonces, el mantenernos firmes en el Señor es buscar de Dios, el, el tener contacto con el Señor. Eso nos va a hacer que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Una búsqueda diaria, un devocional, oración, nos va a llevar a que nuestra ciudadanía prevalezca intacta. Si no, vamos a quedarnos sin identificación y después no sabemos ni quiénes somos. Entonces, para un padre, no creo que haya una mejor alegría que su hijo esté viviendo bajo la voluntad de Dios. Pero también creo que no hay mayor preocupación que ellos no estén viviendo como Dios quiere. Aquí Pablo, como un buen siervo de Dios, como un buen pastor, él quiere asegurar de que la iglesia querida, de que sus amigos queridos, de que sus compañeros vivan de acuerdo como él les enseñó en el Señor. Y avanzando,
La carta de Pablo a esta iglesia también es espontáneo, no oculta nada y dice las cosas como son, o sea, claros. Si tiene que resaltar algo bueno de esta iglesia, lo hace. Y también si tiene que exhortar, lo hace con autoridad. Y también podemos ver cómo agradece a esta iglesia por ser como es. Y dice en el verso 4:2, ahora le ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Para decir esto, Pablo conocía muy bien a su iglesia y a sus servidores. Entonces llegó a sus oídos que estas dos hermanas estaban en desacuerdo por alguna razón y prácticamente les llama la atención y les dice a que tienen que arreglar sus diferencias en el Señor. No sabemos el problema, pero tenían un desacuerdo y aquí podemos ver también que en iglesias como estas de Filipenses también habían problemas de desacuerdo. Como en todo, como en toda iglesia, hasta que venga el Señor no vamos a ser perfectos. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener discusiones, pero tenemos que ponernos de acuerdo en el Señor. Ahora, ¿cómo arreglamos nuestras diferencias? Hay varias formas bíblicamente y yo creo que lo más sabio y lo sencillo es tomando decisiones en Cristo, solamente en Él. Aquí entra lo que dice en el verso 15 del, del capítulo 3, que habla de madurez en el Señor. Entonces, las personas que realmente somos maduros, vamos a esperar que estos problemas se arreglen, pero en el Señor, no en nuestra sabiduría, porque seguramente los vamos a arruinar. Entonces, hablar de madurez en el Señor es, como ya les dije, búsqueda del Señor diario, búsqueda de dirección en el Señor, orando, humillándonos ante Él, dejando nuestro ego a un lado y porque no siempre vamos a tener la razón y por eso tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para que revele la mejor manera de arreglar estos asuntos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de arreglar los problemas en nuestra sabiduría y hemos tenido que salir corriendo porque le hemos arruinado, lo hemos hecho muy mal? Entonces, en esta parte, lo que dice Pablo es que tenemos que arreglar o ponerse de acuerdo en el Señor. Y vamos terminando la carta. En esta parte, Pablo enfatiza el vivir con gozo en el Señor, que es el alma y el propósito de esta carta. En el 4:4 podemos ver, dice que estén siempre llenos de alegría en el Señor.
Y enfatiza, dice, lo repito, alégrense. Y aquí una vez más, él lo dice con autoridad, porque él, a pesar de las cosas que esté pasando en su vida, él tenía ese gozo de, de detener a Cristo. O sea, no hay más gozo, no hay más gozo en nuestro corazón el de ser ciudadano del cielo, el tener a Cristo en nuestro corazón. Yo creo que la alegría de ser ciudadano del cielo no es cualquier cosa. Es motivo de alegría en todo su significado. Y por eso el de no ser también parte del ciudadano del cielo debe ser un motivo de tristeza muy grande. Porque, o sea, si tener la ciudadanía del cielo es todo, el no tener es también no tener nada. Entonces, ¿qué más alegría podemos encontrar en esta vida sino el saber que tenemos la ciudadanía celestial? El ser parte de ese reino eterno y saber que después de esta corta y chiquitita vida hay una eternidad esperando en Cristo. ¿No le da alegría eso? Entonces, creo que no hay más alegría también que Dios nos haya escogido, aún sabiendo quiénes somos, para que seamos parte de su plan eterno. Dice que que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Recuerden que el tiempo del Señor o el tiempo de Dios no es igual al de nosotros. Él puede venir ahora, en este momento o en 1000 años, pero para nosotros el Señor viene pronto. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nosotros vamos a poder experimentar algo que en nuestra carne, en nuestro cuerpo pecaminoso, no podemos entender con todo lo que podemos tener en esta vida. Pero teniéndolo a Cristo, ese es un motivo de un gran gozo para nosotros los cristianos o los ciudadanos del cielo. Y como conclusión, me había retrocedido al verso 8, donde dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Estoy leyendo en en la versión nueva traducción viviente, que Pablo lo concluye de esta manera. Y dice por último en el verso 9, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice,
entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es una promesa, ¿no? Si nosotros aprendemos lo que Pablo nos enseñó o lo que nos enseña en la palabra de Dios, pues estamos del lado bueno, como quien dice, porque no vamos a ni siquiera a dudar de lo que la palabra de Dios nos enseña para poder vivir esta enseñanza. Entonces, aquí termina esta carta y como en toda carta, a veces se olvida algo y hacen una postdata, ¿no es cierto? Que sería la parte de la despedida y agradecimiento a esta iglesia de los filipenses, y deja plasmada su testimonio de cómo vivió su situación financiera, por así decirlo, pero que todo lo superó en Cristo, que es su fortaleza. Y tal y como tendríamos que decir cada uno de nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece mientras vivimos en el Señor. Mientras no estemos viviendo en el Señor, no tenemos derecho a decir esto. Entonces, mis hermanos, como dijo Pablo en su carta, ahora le digo yo a ustedes que toda la gloria a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre sea a Él.